Alejandro. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por asistir, por estar. Te damos la bienvenida acá a la Escuela 25 del 18. Muchas gracias. Bueno, los chicos con séptimo estuvimos trabajando en Ciencias Naturales el bloque de Sistema Solar, ¿sí? Y como cierre de nuestro bloque era una entrevista con un astrónomo, que no es fácil conseguir un astrónomo hoy en día. Y gracias a Maxi del laboratorio hemos podido conseguir a ti. Así que, bueno, los chicos estaban como muy ansiosos y entre todos elaboramos algunas preguntas, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno, ¿alguien le quiere decir algo, Alejandro? ¿No? Todos tímidos acá. Sí, todos tímidos. Los chicos leyeron tu currículum, sabemos que sos un hombre de ciencia muy, muy importante. Así que los chicos están... Bueno, gracias. están ahí. Bueno, vamos con la primera pregunta, ¿sí? Bueno, dale. ¿Por qué quisiste ser astrónomo? Acá Dante te pregunta por qué quisiste ser astrónomo. Bueno, es una pregunta compleja. En realidad, sé que siempre quise ser científico porque siempre me interesó conocer cosas, preguntarme cosas, siempre fui muy curioso. Y siempre me interesó la naturaleza, pero también los mundos humanos, la historia, la antropología, así que desde muy chico me interesé por la ciencia, pasé por todas, me interesaron los dinosaurios, los insectos, las serpientes, los bosques, la historia antigua, y cuando me fui acercando al final del secundario, empecé a ver qué opciones existían, y la que más me atrajo en ese momento fue la astronomía, porque me parecía que tenía que ver con preguntas que nos hacemos todos, ¿no? O sea, ¿qué es esto en lo que vivimos? ¿Cómo está formado el universo? Ese tipo de cosas. Y después con el tiempo, a medida que avanzaba en la carrera, me fui interesando en preguntarme cómo es que los seres humanos nos hacemos estas preguntas y nos intentamos dar respuestas acerca del universo. Por eso estudio las formas en que distintos grupos humanos hacen astronomía o construyen su conocimiento sobre el cielo. Bien. Acá, alguien. Primero preséntense, así que puedes hacer la pregunta. ¿Qué hago? Hola. En tu infancia, ¿tenías telescopios para observar el cielo? Digamos, al principio no, y siempre quise tener un telescopio. Lo primero que pude comprarme, que mi familia me pudo comprar, y yo colaboré con ahorros que había podido juntar con mucho trabajo, fue un binocular, ¿no? Un largavistas, interesante, esos de 12 por 60, que es súper útil para ver el cielo. Si uno quiere iniciarse para mirar el cielo, es probablemente más útil un buen binocular que un telescopio, porque nos permite ver porciones más grandes del cielo y sobre todo las cosas que están en el cielo que tienen un brillo así como difuso, como nebulosas, etcétera, son muy útiles de ver con un buen binocular. De hecho, son excelentes para ver cometas, por ejemplo. Y después, con más trabajo, logré comprarme, con la ayuda de mi familia, mi primer telescopio, que de hecho lo tengo todavía. Y con ese telescopio, cuando era chico, en 1986, cuando se acercó el cometa Halley a la Tierra en su última cercanía, yo acompañé a la Asociación de Amigos del Museo de mi barrio a hacer una jornada de observación del cometa Halley. Y a mí me dejaron a cargo de mostrarle a la gente, de encontrar el cometa y de mostrárselo a la gente, que no fue fácil porque estuvo muy nublado, justo en un momento de mayor acercamiento, pero así todo lo conseguimos. Así que esa fue mi primera experiencia de tratar de mostrarle a personas que no eran de mi familia con mi telescopio algo como el cometa Halley. ¿Qué edad tenías más o menos en esa experiencia? ¿Qué edad tenía? Tenía, ya te digo, 15 años creo, una cosa así. 14, 15 años. Pero... Buenísimo. Bueno, a ver, allá te hizo, presentate primero. Me llamo Teodoro Campos.
¿Qué es lo que más te atrajo o atrae para investigar? Bueno, fue cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Siempre me atrajeron mucho las preguntas como de fondo acerca de el mundo en el que vivimos, cómo es, por qué se comporta como parece comportarse. Pero, digamos, en los últimos, yo diría, 20 o 30 años, lo que más me atrajo es cómo es que los seres humanos hacemos para pensar cómo es el mundo. O sea, la forma en que nosotros encontramos maneras para investigar cómo es el universo y para darnos respuestas, eso es como lo que más me atrae. ¿Ya? Hola. ¿Los planetas se ven tal cual como en las fotos? Bueno, eso depende un poco de qué tipo de fotos estemos hablando y cómo los estamos queriendo ver para comparar, ¿no es cierto? Si ustedes salen así a ojo desnudo a mirar los planetas tal como los podemos ver si salimos a la noche o al atardecer a mirar el cielo, van a ver que los planetas se ven como puntos de luz similares a las estrellas, con la diferencia de que titilan mucho menos, ¿no? Y según qué planeta sea, se ve bastante brillante o menos brillante. Si uno los observa con un pequeño telescopio, lo que puede observar de los planetas es un pequeño circulito, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con una estrella, que si uno la mira con un pequeño telescopio se sigue viendo como un punto. Cuando uno mira un planeta con un pequeño telescopio, incluso como mi primer telescopio, uno ve un pequeño circulito de color. Y en el caso de algunos planetas particularmente grandes como Saturno o Júpiter, uno puede ver algunas características como las bandas de colores de Júpiter o los anillos de Saturno. Ahora, si eso uno lo compara con las fotografías que solemos ver en los libros o en la tele, uno se va a encontrar que obviamente esas fotografías tienen mucho más detalle porque están sacadas o con grandes telescopios o incluso con sondas espaciales que están en las cercanías de esos planetas. Así que ahí obviamente el nivel de detalle cambia un montón. Y después a veces esas fotografías son fotografías en lo que se llama color falso. ¿Qué quiere decir? Que como están tomadas en tipos de luz que nuestros ojos no pueden ver para mostrar detalles que no captan nuestros ojos, luego hay que asignarles a esas longitudes de onda, esos colores que no podemos ver, hay que asignarles algún color que sí podamos ver, ¿no? Para que la fotografía nos muestre algo. Y entonces a veces esas fotografías no muestran lo que exactamente veríamos si estuviéramos en el lugar donde está esa sonda espacial que la tomó. Y eso tiene que ver con esto que les digo, que se usan instrumentos que captan colores, llamémoslo así, que los ojos humanos no pueden ver. Bien. Mi nombre es Julián. Ahora, ¿La información que dan los manuales son veraces? es una excelente pregunta. Lamentablemente los manuales que tenemos disponibles muchas veces los escriben personas que no se dedican a este tipo de conocimientos o que no se instruyen lo suficiente. Así que tenemos que los manuales muchas veces tienen errores. Por eso tenemos que acercarnos, siempre que nos acercamos a un texto lo tenemos que leer críticamente, porque siempre los textos pueden tener errores o simplemente puntos de vista que tal vez no sean compartidos por todos los investigadores. Entonces, siempre que leemos un texto, lo tenemos que leer críticamente. En especial el caso de los manuales, ¿no? Que son textos que muchas veces presentan problemas y que hay que compararlos con otros manuales, con otros textos que no sean manuales, pensar en lo que dicen y ver si nos parece razonable, y si tenemos dudas, preguntarnos por qué nos genera dudas y tratar de buscar otras fuentes de información. Pero bueno, eso hay que hacerlo siempre, ¿no? O sea, cuando vemos información en un documental en la tele o en el cable o en YouTube, es lo mismo. Tenemos que siempre preguntarnos, ¿qué quiere decir esto? ¿Me parece razonable? ¿No? ¿Qué me hace dudar?
y buscar otras fuentes de información. Del mismo modo que siempre tenemos que ver quién produjo ese texto o ese video, ¿no? ¿Quién es la persona que lo hizo? ¿Qué conocimientos parece que tiene sobre este tema? Si trabaja o no en alguna institución más o menos conocida, ¿no? Sobre esos temas. ¿Qué opina otra gente conocida que trabaja en estos temas sobre eso que nos está contando el documental o nos cuenta el libro? Por eso siempre leer es una actividad que requiere pensar, ¿no? No es simplemente tomar lo que dice el texto como si fuera una verdad absoluta. Bien. Hola, soy Lara. ¿Qué es la etnoastronomía y la arqueoastronomía? Muy bien. Bueno, son dos subcampos, digamos, de lo que se llama astronomía cultural. La astronomía cultural es un campo interdisciplinario, es decir, trabajamos en ese campo científicos que venimos de distintas disciplinas, ¿no? Astrónomos, físicos, antropólogos, sociólogos, arquitectos, ingenieros, historiadores, ¿no? Un poco de todo, tratando de entender cómo las distintas culturas humanas se relacionan con el cielo. La arqueoastronomía hace eso usando las técnicas de la arqueología, ¿no? Aplicando las técnicas de la arqueología al análisis de los restos materiales de alguna sociedad antigua, intentamos entender sus ideas del cielo. La etnoastronomía usa las técnicas de la antropología y la etnografía, es decir, esas técnicas que nos permiten acercarnos a una sociedad humana que está en el momento presente y viviendo con ellos y aprendiendo a tratar de entender entre líneas cómo ven el mundo, entender sus conocimientos y su forma de pensar sobre el cielo. Entonces, la etnoastronomía es la interdisciplina que busca estudiar cómo un grupo humano contemporáneo piensa y hace sobre el cielo. En la arqueoastronomía, algo similar, pero con grupos del pasado, de los que nos quedan restos arqueológicos, ¿no? Como edificios o cerámica u otro tipo de restos arqueológicos. Yo te hago una pregunta en base a esto. ¿Qué lugar tiene la religión también en esto? Porque en muchos grupos originarios también el cielo lo relacionaban con dioses, la madre naturaleza, etcétera, ¿no? No lo religioso me refiero a lo católico, sino más a lo sagrado, a los rituales. Sí, o sea, si pensamos el término religioso en términos amplios, es decir, lo que tiene que ver con lo que los seres humanos entendemos acerca del destino o el fundamento del universo, lo que lo sostiene y su para qué, yo diría que casi todas las culturas se plantean preguntas de ese estilo cuando se enfrentan con el universo en su conjunto, más allá del tipo de respuestas que se den. Entonces, en ese sentido hay una dimensión, llamémoslo filosófica o si quieren religiosa en un sentido amplio, en las preguntas que nos hacemos sobre el universo, como la hay también en las preguntas que nos hacemos sobre la vida, ¿no? Cuando nos preguntamos en biología sobre qué es la vida, etcétera, en general siempre implícitamente nos estamos preguntando acerca de quiénes somos, cuál es nuestro destino, qué es el mundo. Entonces, eso está presente en muchas culturas del pasado, en las culturas del presente, en la nuestra, en las otras. Yo diría que está presente en todas, de alguna manera. Bueno, vamos a por acá. ¿Cuál es tu opinión sobre los agujeros negros? Sobre los agujeros negros, bueno, mi primera opinión es que me parecen fascinantes, ¿no? Como objetos astronómicos, me parecen súper interesantes. Son aparte objetos de los que podemos aprender muchísimo, porque en los agujeros negros se combinan dos características que no es fácil encontrar juntas. La primera es que son objetos vinculados a grandes distancias y grandes escalas, ¿no? Son objetos astronómicos
muchas veces relacionados con el centro de las galaxias o con estrellas, es decir, cosas grandes con mucha masa y que por lo tanto pueden atraer por gravedad a objetos muy grandes también, ¿no? Entonces tienen que ver así con el universo en lo que tiene que ver con lo grande. Pero a su vez tienen un tamaño físico muy pequeño, ¿no? Los agujeros negros concentran una gran cantidad de masa en un espacio diminuto y por eso distorsionan el espacio y el tiempo de una manera brutal. Entonces ahí se están juntando. Nosotros, digamos, en la física contemporánea tenemos dos grandes marcos teóricos que nos permiten entender. Uno, lo muy grande y con mucha masa, que es la relatividad general, y otro, lo muy chiquitito, que es la física cuántica. En los agujeros negros se juntan las dos cosas. Y como por ahora estas dos teorías que tenemos no se llevan muy bien una con otra, todavía no les encontramos la vuelta para hacerlas armonizar, los agujeros negros justamente nos proponen un gran desafío porque implica usar ambas teorías a la vez o encontrar algo que las reemplace y las unifique. Por lo tanto, son una fuente permanente de ideas para tratar de mejorar nuestras teorías sobre lo muy grande y lo muy chiquito a la vez. Así que son interesantísimos. Royana, Hola. en el lugar donde vivo, bueno, eso era una simple tropical charito, y un día yo un clima muy frío aquí se ve. Ella estaba en zona tropical y de golpe, en esos días, hizo como mucho frío, le llamó mucho la atención porque no era lo común el clima que ellos tenían. Bueno, ese es un tema interesante que combina muchísimas cosas. El clima y en particular el tiempo meteorológico, es decir, que hoy haga frío o mañana calor, depende de un montón de variables y por eso para estudiarlo intervienen muchas disciplinas. Porque la atmósfera, o sea, ustedes tienen que pensar que las condiciones climáticas o meteorológicas en un lugar tienen que ver con la atmósfera, con la superficie terrestre, con la vegetación, con las industrias o acciones humanas, con las corrientes marítimas o la presencia de ríos, y a su vez con la relación entre la Tierra y el Sol, que es como la fuente principal de energía que recibe nuestro planeta desde el exterior. Por lo tanto, hay un montón de factores que se combinan para dar lugar a la experiencia meteorológica que tenemos. Por eso, y porque además es un sistema tan complejo que es del tipo de sistemas que llamamos caóticos, es decir, que pequeños cambios pueden generar un rato después grandes cambios. Por eso dependen esas variaciones bruscas de muchos factores. Es muy difícil, sin estudiar todos esos factores, decir a qué se puede deber. Pero ya podríamos decir algunas cosas. Por ejemplo, un cambio tan brusco no puede tener que ver con la relación entre el Sol y la Tierra, porque los procesos que tienen que ver con la relación entre Sol y Tierra llevan tiempos más largos, no cambian de un día para otro, no ocurren cambios tan violentos, excepto con fenómenos ligados a lo que llamamos el viento solar, que puede tener a veces cambios bruscos, pero que no generan este tipo de cambios en la temperatura. Así que ahí deberíamos en principio descartar factores de carácter astronómico. Probablemente estemos ante factores que sean de carácter atmosférico, ¿sí? Es decir, cambios en las masas de aire o en los vientos en la atmósfera que generan estos cambios bruscos en la temperatura. Es lo más probable. A veces esos cambios están relacionados con cambios en las corrientes marítimas, a veces no, pero bueno, habría que pensarlo por ese lado probablemente. ¿Alguno se le ocurrió una pregunta o algo que quiera comentar? ¿Sí? ¿No? ¿Ángel? Sí. A ver. ¿Con qué herramientas vos pudiste estudiar astronomía? ¿Con qué herramientas pudiste estudiar astronomía? Bueno, no sé bien a qué te referís con herramientas, pero básicamente... O sea,
¿A dónde fuiste a estudiar? ¿A dónde? Ok, bien. Bueno, yo hice la carrera de astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? En Argentina pueden cursar astronomía esencialmente en 3 universidades: la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba y la de San Juan. Esa es una opción. Después, otra opción es estudiar la carrera de física, que la pueden estudiar, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, y especializarse en astronomía. Yo hice la carrera de astronomía y dentro de la carrera de astronomía me especialicé en lo que se llama cosmología teórica, por lo cual tuve que cursar muchísimas materias de la carrera de física. Así que cursé mucha matemática, mucha física, y eso fue para la parte de astronomía. Después, como me dedico a esta interdisciplina que es la astronomía cultural, estudié antropología. Hice una maestría en antropología en la Universidad de Córdoba y después hice mi doctorado en antropología en la Universidad de Buenos Aires. Así que eso en términos de las instituciones en las que estudié. Y para estudiar básicamente lo que se necesita son libros, computadora hoy día probablemente, y tiempo y posibilidad, ¿no?, de dedicarse a leer y a estudiar mucho. Son carreras que demandan bastante tiempo y bastante esfuerzo. Bueno, ¿alguien más se lo puede alguien? ¿No? Yo puedo solita. Que me intriga. Si tenés a mano, hola, mi nombre es Mónica, yo soy senior también de séptimo. No sé si tenés ahí a mano alguna herramienta o algún telescopio, algo como para mostrarnos. Si no se complica. Justo acá no, No. justo acá en este momento no, pero una cosa importante es que tienen que pensar que los astrónomos profesionales hoy día, las herramientas principales que usan son, por un lado, grandes instrumentos de observación que están en las montañas o en órbita, son satélites, por ejemplo, como el telescopio espacial Hubble, o el Webb, que se acaba de lanzar. Muchas veces los astrónomos no operan directamente esos instrumentos, sino que hay técnicos que los operan y los astrónomos tienen turnos de observación en los que les piden al técnico que quieren ver tal cual o cual cosa y registrar esos datos. Y a su vez el principal instrumento de trabajo de los astrónomos hoy es esto que estamos, por donde me están viendo, una computadora, ¿no? Computadoras donde se procesan los datos, se analizan esos datos, muchas veces se hacen simulaciones en modelos por computadora para tratar de predecir cómo creemos que deberían comportarse ciertos fenómenos. Y en mi caso particular, que me dedico a la astronomía cultural, yo uso además un montón de instrumentos de observación de los mundos humanos. Por ejemplo, grabadores, por ejemplo, libretas de notas, por ejemplo, aparatitos como que llaman clinómetros, que es una mezcla entre una brújula y algo que nos permite medir la altura, que los usamos para tratar de ver si una estructura como una ruina arqueológica está orientada en la dirección de algún fenómeno astronómico. Así que esos son como las herramientas principales, pero muy importante la compu. Otra preguntita más. Nada, nombraste que algunas provincias que fuiste a estudiar, son puntos así como estratégicos para ser mejor, y algún lugar en particular. Digamos, en los lugares donde se estudia astronomía hoy en Argentina tienen que ver con que fueron lugares que en el momento en que la astronomía surgió en Argentina estaban particularmente interesados en esos temas, algunos de ellos porque tenían buenos cielos, como es el caso de San Juan, otros porque en la época de la que estamos hablando, durante el siglo XIX, todavía tenían cielos aceptables, como pudieron ser Córdoba y La Plata. Hoy día en ninguno de esos lugares exactamente están ubicados los instrumentos de observación, excepto en el caso de San Juan, pero no donde está la universidad, porque hoy día la precisión de datos con los que se trabaja requiere instrumentos en zonas con cielos muy oscuros,
libres de toda contaminación y de fenómenos que tengan que ver con la humedad y vientos complicados, entonces suelen estar altos en las montañas. Hoy día tenemos importantes instrumentos de observación en Argentina, en San Juan, en Mendoza, enterrados bajo tierra, que observan rayos cósmicos. Y después los instrumentos más grandes del mundo están en distintos lugares, en general altos, ¿no? Qué sé yo, en Hawái, en las Islas Canarias, en distintos puntos de la Tierra que tienen altura y condiciones meteorológicas muy estables, o cada vez más en el espacio, ¿sí? Telescopios que están en el espacio. Bien. Bueno, gracias. Queríamos agradecerte, Alejandro. Ha sido un placer, la Muchísimo. verdad, hablar contigo. Le damos un abrazo gigante. Le agradecemos también a la señora de acá, la señorita Laura, también de informática, que nos ayudó un montonazo. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo, por tu paciencia, tu explicación. Impecable. No, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y bueno, ojalá a algunas y algunos de los que están ahí tengan ganas de dedicarse a la ciencia, a cualquiera de ellas, la astronomía o la historia o la antropología o la sociología, a la que les guste. Ojalá, hacen falta muchas chicas y chicos que quieran interesarse por la ciencia y que les interese construir conocimiento y llevar ese conocimiento al resto de las personas. Así que ojalá salgan algunas vocaciones científicas. Ojalá que sí. Yo apuesto, acá. Bueno, buenísimo. Saludamos. Chao, hasta luego. Chao, chao.